Sean todos muy bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Así que de más está agradecer a las autoridades de SADOC, en especial a Alejandra López de la Secretaría de Cultura por permitir que estemos nuevamente acá con ustedes, a Mario Morant y Juan José Martínez, con quienes estamos trabajando muy de cerca en el ámbito internacional, sindical y académico, lo que nos permitirá, Dios mediante, va a poner un granito de arena para hacer una Argentina mejor y más conectada con el mundo. Así que muchísimas gracias a todos los expositores que tan amablemente aceptaron nuestra invitación. Es un placer ver y poder escuchar una mesa tan interesante. Estoy segura que a ustedes también les resultará sorprendente, así que eso esperamos. Un reconocimiento y agradecimiento al compañero Luis Goitía, que siempre está al pie del cañón, dispuesto a colaborar genuinamente con nuestras actividades. Hoy con Matías Ezequiel Pérez y Darío Ramos Vázquez, que lo está acompañando en la organización, esperando al público abajo. Luis Echeverri, los técnicos, Esteban, Alejandro, muchísimas gracias por la buena predisposición. Y por último, a dos integrantes de ACTV que hoy están detrás de las cámaras, también actúan delante de las cámaras y son un aporte importante en este trabajo. Además de que estamos orgullosos porque son nuestras hijas, ¿no? Ahora sí, vamos a lo que nos trajo hoy. La intención de realizar este segundo encuentro sobre la geopolítica es comenzar a desacralizar estos temas y ponerlos en debate de la gente común, temas que deberían ser planteados desde el más alto del poder político para entender la situación global y poder elaborar las respuestas adecuadas como pueblo. Creo que más que nada uno trata de ser valiente y exponer estos temas en la agenda. Los especialistas nos suelen decir que no debemos asustarnos, ¿no? Que la historia muestra otros ejemplos de cambios tecnológicos que amenazaron con dejar sin trabajo a los seres humanos y luego terminaron apareciendo trabajos impensados que cubrieron la demanda. Esta vez parece haber cuestiones diferentes y que tal vez no sea de tan fácil resolución. Los trabajos se destruyen más rápido de lo que se crean y todo parece indicar que esto se va a profundizar. Por eso, entre otros temas, decidimos realizar este encuentro donde tendremos un abordaje desde diferentes ópticas. La jornada la va a abrir el profesor Mario Morant, es educador sindicalista nacional y nos abrirá las puertas al debate abordando el tema de trabajo y también haciendo mención de TELIPLAC, que es el Instituto Pedagógico Latinoamericano y del Caribe. Tengo entendido, Mario, que nos va a hacer una pequeña proyección de un videíto, así que un aplauso para Mario, arrancamos con él. Bienvenido. Ahí está. Bueno, doblemente grato para mí, entonces, este encuentro, en primer lugar, porque se hace en mi casa, si se quiere. Y entonces le doy por eso la bienvenida, que para nosotros es la presencia de ustedes muy gratificante, sobre todo en este tema, porque los trabajadores tenemos un desafío muy grande en estas cuestiones de desarrollo tecnológico y voy a decir también de la geopolítica del trabajo, si es que hay una geopolítica del trabajo, ¿no? Pero en segundo lugar, por haberme invitado a participar de estas disertaciones. Así que bueno, cumplido este paso. Sí, ¿puedo quedarme acá? Sí, por favor. Bueno, a mí se me ocurrió que podíamos comenzar con la proyección de un pequeño video que es un video sobre un hombre que en realidad, no sé si decir, él dice que no es un hombre, él dice que es otra cosa. Y en general, nosotros se le denomina en el mundo cyborg, es decir, la mezcla de la cibernética y el organismo biológico del ser humano. Entonces, sin más, pasamos a proyectar ese pequeño. Es el primer hombre.
que tiene esta condición. Me llamo Neil Harbison y soy un artista cyborg, o sea, me identifico como un cyborg, que es la unión entre cibernética y organismo. Para mí yo no estoy ni usando ni llevando tecnología, sino que soy tecnología. Yo nací con una condición visual que se llama cromatismo, que es ver el mundo en blanco y negro, veo en escala de gris, y entonces cuando supe que no podía ver los colores, pues empezó a crecer esta curiosidad por poder percibir el color. Por lo tanto, lo que ahora tengo es una antena implantada en mi cabeza que me permite escuchar las frecuencias de los colores que hay delante mío, y lo bueno de escuchar el color es que me permite percibir más colores que los visibles. Por lo tanto, va desde infrarrojos hasta ultravioleta. El ultravioleta me permite saber si es un buen día o un mal día para tomar el sol, porque si percibo que hay mucho ultravioleta, pues sé que me puede dañar la piel, pero entonces no tomo el sol. Mi objetivo es seguir ampliando la percepción del color a microondas, a rayos X, a gamma. O sea, la posibilidad es infinita, puedes seguir extendiendo tu percepción de la realidad. El momento en que noté que mi cerebro había cambiado fue cuando empecé a soñar en color. Al cabo de 5 meses de escuchar colores, el cerebro empezó a recrear el sonido del color. Por lo tanto, cuando sueño, pues el cerebro crea exactamente la misma sensación que lo que crea el software. A partir de este momento fue cuando dejé de diferenciar el software de mi cerebro y cuando empecé a sentirme cyborg. Creo que ahora todos los humanos estamos en transición en convertirnos en cyborgs biológicos. Creo que ya muchísima gente ya es un cyborg psicológico. Se puede notar en el lenguaje. Por ejemplo, hace 15, 20 años la gente diría mi móvil no tiene batería. Ahora mucha gente dice me estoy quedando sin batería. Este sentido de decir me estoy quedando sin batería como si tú fueras el móvil ya es una señal de esta unión psicológica entre la tecnología y nosotros. Ya estamos empezando a perder la diferencia entre qué somos nosotros y qué es la tecnología. En 2010, Moon Rivas y yo creamos la Fundación Cyborg, que es una fundación que quiere ayudar a los humanos a convertirse en cyborgs. También queremos promover el ciborguismo como movimiento social y artístico, y entonces también defendemos los derechos de los cyborgs. Vamos a crear esta compañía que va a crear sentidos. También vamos a hacer un llamamiento a personas que quieran convertirse en cyborg en los próximos 12 meses para poder crearles los sentidos. Y vamos a empezar con 3 sentidos seguramente, que va a ser la retrovisión, que es tener sensores detrás para poder percibir qué hay detrás. Sentido eléctrico-magnético, que te permite, por ejemplo, detectar dónde está el norte. Hay animales que tienen este sentido. Y el otro sentido es la oreja infrasónica, que nos va a permitir percibir sonidos que son más bajos de frecuencia que nuestros oídos pueden percibir. Hay 4 implantes, 2 que son para la antena, uno que es el chip que vibra cada vez que hay frecuencias de color, y otro implante que me permite recibir colores de otras partes del mundo mediante Internet. Y el hecho de usar Internet pues también me permite conectarme a satélites como el International Space Station, y de ahí pues puedo percibir colores que son del espacio. Por lo tanto puedo percibir un rango de colores que no llega a la Tierra. Cuando miramos el espacio parece como que es negro o que está vacío o que está en silencio, pero el problema es que nosotros ni vemos ni escuchamos la realidad del espacio, porque son frecuencias que van más allá de nuestra percepción. Lo que pasa es que si amplías tu percepción, pues el espacio de golpe está lleno de color, pero llenísimo de color y lleno de ruido. De momento el Internet se está usando como una herramienta de comunicación o para informarse de cosas, pero usar el Internet como un sentido es lo que me interesaría explorar a fondo. Bien. Esto abre un gran interrogante sobre esto que queríamos llamar la geopolítica del trabajo. Porque esto hay que colocarlo en el contexto del mundo en que vivimos. Y bueno, hago algún avance sobre esto, pequeño, porque todos estos sí que voy a hablar ahora ustedes lo conocen. Decimos que estamos en búsqueda de un nuevo orden mundial, lo cual significa que ha habido un viejo orden mundial que está perimido y que estamos buscando un nuevo orden mundial. Siempre ha habido en la historia de la humanidad orden. Orden quiere decir que hay quienes mandan y quienes obedecen y quienes están fluctuando entre una cosa y otra, pero el nuevo orden siempre ha venido
normalmente de la mano de los imperialismos. Alguien impone las reglas del juego en el ámbito internacional y todos los demás, si son más débiles, tienen que acatarlas o rebelarse. Y entonces tenemos los conflictos. Esta es la historia del mundo. No estoy descubriendo nada nuevo. Pero el hecho es que ahora estamos en una especie de impasse, en donde se está destruyendo un orden, un viejo orden mundial, que podríamos tal vez señalar nace con el término de la Segunda Guerra Mundial, con los organismos internacionales, con las instituciones, etcétera, y que dice, bueno, ahora todo el mundo va a vivir de acuerdo con todo esto, y esto va a ser regulado desde aquí. Bueno, eso ya no existe más. Están todas las instituciones en crisis, todas. Las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todos están en crisis. ¿Por qué? Porque se está buscando un nuevo orden mundial. Y en ese nuevo orden mundial estamos nosotros los trabajadores. Estamos dentro de esta búsqueda. Como decía un amigo mío, ya fallecido y conocido de algunos de los que está presente acá, porque estoy viendo, cuando uno está pasando de un orden mundial a otro orden mundial, lo que hay es un gran desorden mundial. Y lo que estamos viviendo es eso, un gran desorden mundial. Pero podemos identificar el conflicto. El conflicto por el orden mundial que queremos, porque hay unos que quieren un orden mundial y otros que quieren otro. Y entonces es acá donde nosotros nos situamos como trabajadores. Los trabajadores queremos un orden mundial en donde el instrumento de la dignidad de la persona humana tenga plena vigencia, y es el trabajo. Hace un tiempo acá, en este mismo sindicato, hubo una reunión en la que asistieron sacerdotes, economistas, gente de los movimientos sociales, etc. Y yo recuerdo muy bien que el economista además muy conocido y que ahora seguramente va a tener un papel importante en la política argentina, en un momento dado dice, no se hagan ilusiones, porque no va a haber en el futuro trabajo para todos. Y ahí se me ocurrió pensar, bueno, yo había leído hace mucho tiempo ya una encíclica que se llamaba Labor in Exercens, donde decía taxativamente, el trabajo es el instrumento de la dignidad de la persona humana. Entonces yo decía, bueno, si no va a haber más trabajo, para muchos no va a haber más dignidad tampoco. Entonces, uno de los interrogantes es, si es que no va a haber más trabajo, y esto el economista se lo atribuía al desarrollo tecnológico, habida cuenta los avances que hay en el mundo, no solo por la robotización, sino también por estos temas. Este hombre que hablaba es el primer cyborg que existió en el mundo, pero ahora hay muchos más. Hay muchos más. Hay mucha gente que dice, bueno, yo quiero ampliar mi capacidad de percepción de tal cosa, pero no lo puedo hacer por los medios biológicos naturales. Entonces acudo al desarrollo tecnológico y me implanto determinado tipo de chip o de lo que sea para poder ampliar esa capacidad de percepción. Más aún, hay casos en que esto no se ha dado por voluntad propia, sino porque una persona, por ejemplo, en los Estados Unidos, pierde sus dos piernas en un accidente. Esas dos piernas son reemplazadas por lo que nosotros llamaríamos, de alguna manera, una especie de ortopedia, pero en este caso con un implante al sistema nervioso, de manera tal que esa persona terminó caminando, pero no como una persona normal, sino corriendo a mucha mayor velocidad. Es decir, es posible cambiar las capacidades de una persona acudiendo al desarrollo tecnológico. Aún más, en este momento ha surgido también una corriente de pensamiento que se llama transhumanismo. El transhumanismo dice básicamente lo siguiente: miren,
la evolución biológica del hombre se terminó. Más de esto no va a pasar. Entonces, sin embargo, la evolución del hombre debe continuar. Y ahora, si no puede ser biológica, tendrá que ser a través de la tecnología. ¿Y cómo se hace esto? Modificando el ADN de las personas. Dotando a esos ADN de las personas de características tales que los liberen de enfermedades, por una parte, lo cual no estaría mal, pero que además los doten de capacidades que normalmente el hombre en este estadio del desarrollo biológico no tiene. Pero ustedes conocen también, a través de la cinematografía, la producción de personajes que son mitad hombre, mitad robots, que de alguna manera son dirigidos desde alguna parte para hacer la guerra, para destruir ciudades, y además a veces se los presenta con rasgos bondadosos, como para hacer justicia. El día que un androide haga justicia, vamos a tener una situación muy novedosa en el mundo de los humanos. Y en el mundo del trabajo, no solamente la robótica ha irrumpido, y lo conocemos muy bien, como ha ido reemplazando el trabajo humano, a veces hasta aparentemente con mayor perfección. Y todo esto indica que esta evolución no se va a detener. Y entonces surgen aquellos que dicen, nadie tiene derecho a detener el desarrollo tecnológico. Y este desarrollo tecnológico lleva no solamente a subestimar la capacidad humana en muchos aspectos, sino que también lleva a un dilema de carácter ético. ¿Es verdad esto de que la tecnología tiene que tener independencia en su desarrollo? ¿O acaso la tecnología no tiene que ser un instrumento al servicio del desarrollo humano? Este es un tema ético ya. Pero bien, en esta pequeña síntesis acerca del destino de la humanidad y sobre todo del destino del trabajo, nosotros lo que queremos es primero plantear el tema, porque me parece que amerita que le demos la importancia que tiene. Quiero contar también que en Estados Unidos, durante 6 meses, dio clases por televisión un profesor. Y era clases interactivas, es decir, uno podía mandarle preguntas y él respondía, etcétera, ¿no? A los 6 meses se descubrió, mejor dicho, se reveló que no era un profesor en serio, sino que era un software. Un software que tenía la capacidad de tener un montón de informaciones y de poder expresarla. E incluso la capacidad de reaccionar frente a preguntas que tenían que ver con los temas que iba desarrollando. Y bueno, esto plantea, en primer lugar, por lo que dijimos antes, un problema para los trabajadores y el trabajo en general. Y en segundo lugar, un problema para nosotros, los que trabajamos en la educación. ¿Hasta qué punto la educación va a quedar en manos de quienes tengan mejor capacidad informativa? Hoy ya la hay, ¿no es cierto? Muchos conocimientos que a nosotros nos costaba muchísimo tener que ir a la biblioteca, buscar el libro adecuado, etcétera, hoy lo tenemos en Google. Buscamos Google y tenemos ahí y todas las versiones. Tenemos una cantidad de información muy grande. Y a veces esta información hasta es nociva, si se quiere. Es demasiada información. Es información que no ha sufrido interpretaciones o que tiene interpretaciones ya previas, que nosotros normalmente, la persona media, admite y después repite. Entonces, hay todo un proceso en esto que, digamos, en cierto modo, cambia el mundo humano de manera muy profunda. Y finalmente, no sé cómo estoy. Faltan 10 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Bueno, entonces, quiero... entonces voy a expresar un poco más.
todo este tema, digamos, no solamente la inteligencia artificial también, todo lo que supone el 5G, que hoy está en conflicto de los Estados Unidos con la China, lo que está haciendo la China, ustedes saben, la China está haciendo en este momento un tren que es por levitación magnética, que va a viajar a 1000 kilómetros por hora. Es la misma velocidad de un avión. Tienen ellos ya un tren que viaja a 600 kilómetros por hora. En Europa, los trenes más rápidos viajan a 300 kilómetros por hora. Pero todo esto parece no tener fin. Y en el medio de todo esto estamos los trabajadores. Y está el dilema ético. Los trabajadores tenemos que decidir qué mundo queremos. Y para poder construir ese mundo, los trabajadores estamos desafiados a organizarnos de una manera distinta de la tradicional. Porque nuestro sindicalismo, y estoy hablando de sindicalismo de América Latina especialmente, pero también puedo englobar al de otros países, es el sindicalismo nacido de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, frente al desarrollo tecnológico actual, es vetusta. Y el sindicalismo ha quedado anclado en esa revolución industrial. En el futuro, el sindicalismo no puede ser más un sindicalismo de protesta y de rechazo, va a tener que ser un sindicalismo de propuesta y de proyecto. Y el proyecto va a tener que incidir sobre el tipo de sociedad en que los trabajadores queremos vivir. O vamos a vivir en una sociedad en donde el trabajo sea el ítem cultural central, o vamos a vivir en una sociedad de la especulación financiera. Esto es lo que hoy está en conflicto en el mundo. Y nosotros somos los que tenemos que elegir. Muchas gracias. Impecable, Mario, con el tiempo. Así que lo que queda para los otros expositores, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras basta. Ahora vamos a arrancar con Marcelo Ramírez, es analista geopolítico y director de contenidos de Asia TV. Seguirá en el orden de los expositores. Su aproximación será desde la geopolítica para comprender los intereses en juego y un breve panorama de la situación mundial, donde hay tantos y tan diversos modelos e intereses en disputa. Así que, Ramírez, la palabra es toda tuya. Un aplauso para Marcelo, por favor. Bueno, buenas tardes. La idea era un poco dividir lo que vamos a ir... ya tenemos algo. Un poco era ir viendo cómo abordar este tema. Entonces, decidimos cuando armamos el panel enfocarlo de distintos puntos de vista. Como bien decía Mario, estamos en un mundo donde hay un conflicto permanente. Hay un juego de poderes y una serie de luchas internas y externas que deberíamos comprender para poder también empezar a ver cómo se va a ir dirimiendo este tema del trabajo y hacia dónde va a ir apuntando. La primera idea era que los conceptos de geopolítica son básicamente conceptos del siglo XIX, principio del siglo XX, basados en las cuestiones puramente territoriales. Eran determinantes que se consideraba la geografía para ver cómo iban a actuar las distintas fuerzas. Lo más conocido, que es ¿me pasás? El mapa que estamos viendo ahora en la espalda, es lo que había generado Mackinder, que es a partir de la idea de una zona pivot, una zona central, que llamaba Heartland, una zona en conflicto permanente, que era el Rimland, que era como un anillo alrededor de esa zona, y después lo que sería la potencia marítima, que podríamos, sin temor a equivocarnos, considerarlo eso al eje anglosajón, que básicamente estaban en lucha permanente con estas fuerzas terrestres. Por eso también algunos dividen entre el hombre de la tierra y el hombre del mar. Si uno empieza a ver estos conceptos de la geopolítica clásica, deberíamos agregarle hoy, para actualizar un poco esto, algunos otros factores. Son unos cuantos, pero básicamente yo elegí tres.
la geopolítica de las finanzas, la geopolítica de las TEM y la geopolítica de las comunicaciones. Porque yo creo que son los tres que van a impactar más en las sociedades actuales. Los impactos los vamos a ver en el mercado, en los mercados, en realidad los mercados a conquistar, en las migraciones que vemos habitualmente y en los flujos de capital que son los que terminan desestabilizando las situaciones mundiales. Si uno ve los últimos, diríamos, 30 años, veríamos mucho de esto, mucho la lucha por los mercados, más acentuado que lo normal, pero sobre todo la aparición de corrientes migratorias y de flujos de capitales que terminan produciendo burbujas y luego quiebras en los mercados. En este mapa lo que nosotros vemos es cómo son las principales corrientes migratorias. Los países centrales o los países que tienen mayores atractivos y aquellos que expulsan migrantes. Vamos a ver que hay un patrón también de desplazamientos y movimientos que más adelante los vamos a ver coincidiendo con otros gráficos. Así que traten de ver cómo básicamente es que se van moviendo las migraciones. Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que vamos a ir viendo ahora. Lo que sí encontramos entonces es hoy un modelo, podríamos decir, de tres partes. Si bien no todos están de acuerdo, algunos consideran alguna más, básicamente encontramos un globalismo financiero que fue el hegemónico a partir de los años 90, que tiene sus orígenes, podríamos decir, a partir de 1971, cuando Nixon abandona el patrón oro. Una vez que se produce eso, hay una liberalización de las fuerzas y de la especulación del mercado financiero, y eso va generando un proceso que va a potenciarse luego de la caída soviética. A partir de ese momento entramos en un periodo ya de hegemonía globalista, que lo hemos visto porque en esos momentos empiezan a producirse una serie de cambios, como los tratados de libre comercio, y una idea de que esto llegó y es para siempre. Ese proceso produjo muchos damnificados. Y hubo sectores, por ejemplo, en Estados Unidos que no lograron transnacionalizarse exitosamente, sin embargo, tenían mucha fuerza interna. Sectores, me refiero a lo que es el capital, pero también las poblaciones, sobre todo en los países del primer mundo, el mundo desarrollado, sufrieron mucho este proceso globalizador. Como esto tiende a igualar las condiciones laborales, sus ingresos han ido cayendo. Si uno ve en Estados Unidos, en las últimas 3 décadas ha habido una caída permanente de la clase media. Eso generó un malestar que termina produciendo una fuerza emergente que uno la puede identificar en la figura de Donald Trump. Pero en realidad Trump no es un loquito ni un personaje individual, es la emergencia de un sector que sale a luchar contra ese capitalismo financiero por una supervivencia. Entonces hoy vemos en Estados Unidos ese enfrentamiento básicamente. Y por otro lado nos aparece un sector que también empieza a emerger en distintas etapas, pero podríamos decir que a partir de los 90 es cuando empieza a notarse primero en China, que trata de silenciosamente ir posicionándose y ganando espacios, presentándose a sí mismo como un país en vías de desarrollo, pero uno podía ir viendo cómo China cada vez adquiría más fuerza interna. A partir de los 90, con la llegada de Putin, Rusia empieza también a retomar su capacidad, y tenemos también a Irán con la consolidación de la revolución islámica. Estos serían, podríamos decir, los 3 principales ejes, si bien uno podía agregar muchas más naciones que puedan sumarse a este proceso. Y a esto todavía podíamos sumarle lo que algunos denominamos ecumenismo religioso, que parte un poco a partir de que Francisco se encuentra con Kirill en La Habana, y a partir de ahí sentan las bases de realizar un frente contra el modelo liberal global. Yo acá busqué determinar algunas cuestiones importantes a mi juicio, que tienen que ver con lo que son los poderes de la nación, y los subdividí entre cualidades intangibles y cualidades tangibles.
Esto tiene que ver, y lo vamos a ir viendo más adelante, por el modelo que propone el globalismo, que es bastante distinto a esto. Entre las cualidades intangibles, como podemos ver, está la historia, la lengua, religión y demás cosas que hacen a la identidad de un pueblo con su país. Dentro de las cualidades tangibles vemos la propaganda cultural. Si uno mira a través de la historia, siempre hubo una bandera de lucha. Los Estados Unidos usaron la democracia, la usan el día de hoy. Ellos cuando invaden algo van a llevar democracia. Cuando atacan a algún país es para imponerle democracia. Pero eso no es nuevo. El Imperio Español lo hacía con el catolicismo, o el Imperio Francés con la libertad, era el emblema. La Unión Soviética con el socialismo o el comunismo. Todas estas cosas hacen que sean muy importantes en lo que vamos a ver como desarrollo de las potencias globales. Otras cosas que influyen también son el desarrollo tecnológico, las capacidades financieras, la diplomacia, el papel militar, recursos naturales, que son las cosas que creo que estamos un poco más acostumbrados a escuchar. El proceso que encarna el globalismo lo que necesita es algunas características para desarrollar sus negocios con más libertad. Si uno ve cuáles son los mojones que van sentando, uno puede encontrar que el globalismo se caracteriza básicamente porque lo que quiere es que las grandes corporaciones sean las que tomen el control de las decisiones políticas. Los estados, por lo tanto, deben ser reducidos a un papel, podríamos decir, subordinado, un papel que se limite a aplicar las políticas que se decidan en otros sectores. Y también necesita reorganizar el sistema comercial, el sistema financiero, y para poder conseguir deslocalizar la mano de obra, para poder tener valores mucho más económicos para producir, y a la vez esto tiene un correlato que son las migraciones forzadas, a veces ayudadas también por algunos bombardeos oportunos, lo que esto tiene un doble propósito. Por ejemplo, en Siria, cuando se producían los bombardeos y escapaba la pobre gente que se veía afectada por ello, hubo una política de Alemania para capturar los ingenieros. ¿Por qué? Porque eran mucho más baratos que los ingenieros alemanes. Entonces, con eso lo que uno puede ver es la punta de cuál es la otra parte de esta migración, que es la de tirar abajo los salarios y las condiciones laborales en los países más desarrollados. Tenemos un globalismo que tiende a iguala y genera condiciones para que el capital se desarrolle, y esas condiciones van a ser empeorar en los países del primer mundo. Por eso era lo que hablábamos al principio de Trump como emergencia de un sector perjudicado por ese proceso. Acá te traje un par de capturas. Esto que uno ve son los aviones que se están desplazando en un momento determinado. Esto fue tomado hace una semana atrás. Uno ve como la concentración de los aviones está dado en Estados Unidos, Europa. Si uno ve lo que es Medio Oriente, en realidad porque es una zona de tránsito para Asia, uno empieza a identificar claramente cuáles son las zonas activas, más activas económicamente hablando. Este otro mapa lo que tiene son los flujos de barcos, cómo se están moviendo, también capturados en un instante. Cada uno es un barco real. Los rojos, por ejemplo, son los petroleros, que normalmente se mueven navegando por las costas de los países sin cruzar, salvo en algún punto muy específico. Los verdes son buques comerciales, y si se alcanza a ver bien hay unos más chiquititos naranjas que serían los pesqueros, que eso los tenemos, por ejemplo, los vemos mucho en el sur argentino. Esto nuevamente vuelve a tirar un patrón que empieza a asemejarse a lo que veíamos en el desplazamiento de las migraciones. Como hay corredores que se van generando, quizá esto en el futuro veríamos algo nuevo, que sería lo que va a ser lo que ya está en construcción, que es la nueva ruta de la seda. Ese sector a través de Asia ayudaría a cambiar este flujo, no solo minimizando las distancias y abaratando los costos de los fletes, sino además también dándole seguridad al tránsito de las mercaderías ante un hipotético conflicto con Estados Unidos, que
podría estrangular la zona marítima para China. Esto último que vemos son las bases de Estados Unidos, no todas obviamente, pues son cerca de 1000, pero estas son las principales. Y vemos nuevamente que otra vez se vuelve a explicar el mismo patrón. Básicamente están establecidas alrededor de lo que son las rutas comerciales, Medio Oriente, Europa, el lejano oriente de Asia, el Caribe. Ahora lo que vamos a entrar es en ver algunas de las metodologías que usa el globalismo. Algunas las conocemos mucho, como es el tema del lawfare, el control de las organizaciones internacionales, porque es casi como que la aparición del GATT y posteriormente de la Organización Mundial de Comercio han establecido como un dogma el libre cambio. Nadie sabe por qué, porque lo han decidido así, y nadie puede hablar en contra de eso. Entonces, ese control que viene generado y difundido desde las propias organizaciones creo que es bastante importante. La corrupción gubernamental es otra de las consecuencias claras, que si bien no es algo nuevo ni siquiera del capitalismo, toda la vida ha habido corrupción, pero bueno, hay como una cuestión ya más metódica y lo vemos con los gobiernos, por ejemplo, que hay en América Latina. Y hay acá un punto que me parece particularmente importante, que es el rediseño cultural. El globalismo lo que necesita es docilidad en las poblaciones para que vayan aceptando todo lo que tenga que ver con estos cambios que va a producir la misma tecnología. Se va a necesitar, por supuesto, que haya más flexibilidad para tomar decisiones independientemente de las consecuencias que esas traigan. Entonces, para eso es necesario quebrar las sociedades un poco por dentro. Nuevas ideologías y sobre todo lo que tiene que ver con el individualismo y el materialismo. O sea, quitar la idea de trascendencia del ser humano y a partir de eso forjar una salida individual a todo. No hay nada, no hay otra perspectiva, no hay nada más que el aquí y ahora, y a partir de ahí nosotros tenemos que construir nuestra propia realidad, que es individual. Eso impide después cualquier forma de resistencia organizada. Como un poco estábamos mencionando, como resumen de todo esto, el capitalismo necesita generar permanentemente nuevos mercados, aplicar nuevas tecnologías sin control social, deslocalizar las producciones y generar migraciones para presionar salarios y condiciones. Acá es donde aparece la tecnología. Esto es algo que empieza a cambiar fuertemente, podríamos decir, a partir de mediados del siglo XX, pero que empieza a acelerarse. Yo creo que lo más importante, obviamente, es la inteligencia artificial. Algunos hablan de mecatrónica o de otras nuevas tecnologías, como puede ser el tema de los nanomateriales. Esto hay una especie de consenso en llamarlo STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Los países que vayan dominando esto en el futuro van a ser los países que van a poder seguir en un papel dominante, y aquellos que no lo consigan se tendrán que resignar a ser subordinados de esos países. Este mapa lo que vemos son las conexiones a Internet, que un poco nos muestra, no es lo único, pero es una aproximación a lo que sería el desarrollo de cada país. Entonces vemos, por ejemplo, las zonas que son más rezagadas, las que están más adelantadas, de acuerdo a esas conexiones. Esta otra es lo mismo, pero ya tomando en cuenta la densidad poblacional de cada país. Vemos, por ejemplo, que China crece. Estos datos son de 2013, de lo cual yo diría que hoy China seguramente está mucho más desarrollada de lo que estamos viendo. Vemos que la Argentina en ese sentido tiene una posición medianamente neutral. No estábamos muy rezagados, hoy seguramente también estaremos un poquito más atrasados. Dentro de lo que es STEM, China es el país que ha conseguido mayor desarrollo. Por año, dentro de los que se consideran categorías profesionales que tienen que ver con el STEM, con todo lo que tiene que ver ciencia, tecnología, matemática, todo lo que estábamos hablando antes, China está produciendo alrededor de 4.700.000 nuevos egresados por año. India 2.600.000, Estados Unidos 568.000. Lo llamativo es que Estados Unidos produce casi la décima parte de lo que produce China.
Y aparecen algunos actores medio impensados. Rusia, bueno, sí lo tenemos en cuenta como una potencia en ese sentido, pero no Irán o Indonesia. Indonesia ya supera a Japón. Si vemos el total de los profesionales en el campo STEM, tenemos 77.700.000 para India y 77 para China, cabeza a cabeza. Por algo se piensa que van a ser la primera y la tercera economía del mundo dentro de 20 años. Estados Unidos ya empieza a quedar rezagado con 67, pero lo peor es el ritmo de crecimiento. La brecha se va a ir estirando. Si vemos las economías más innovadoras, más o menos se repite el patrón. La más innovadora del mundo hoy es Corea, lo que pasa es que no tiene tanta incidencia porque obviamente es un país menor en tamaño, aunque de unificarse pasaría a ser la cuarta, quinta, sexta economía del mundo, lo cual sería algo realmente importante. Bueno, esto está sin tiempo, ¿no? Bueno, estos son algunos datos de lo que más o menos se espera. La OCDE se piensa que en España los robots van a reemplazar 4 millones de personas en los próximos años. Es interesante que los ingleses ya han salido y están haciendo procesos de desestabilización de la implementación de robots o equipamientos automáticos dentro de la producción, mientras que Japón los acepta con mucha más filosofía. Tal vez tiene que ver esto un poco con la idea del japonés de darle alma a las cosas y como que les parecería más natural. Y un puntito que me parece también interesante es que lo que es en materia militar normalmente se aplica toda la tecnología de punta. La robótica militar calcula que para el 2025 no van a existir, por lo menos en los ejércitos de primer orden, transporte militar que sea con conducciones humanas, y en el 2035 ya los combates van a ser directamente sin decisión humana. ¿Por qué? Porque se supone que los sistemas automatizados que hoy están requieren una autorización previa de un humano. Quien tenga que usar esa autorización previa seguramente va a estar en desventaja con el que no lo use. Por lo tanto, es muy probable que en no muchos años más, 15, 20 años más, esto ya desaparezca por completo. Foxconn echó 300.000 trabajadores, hoy nos enteramos que HBC echó 10.000. Sí hay que entender que esto afecta a las pequeñas y a las grandes empresas. Y acá dejé un dato de color que me pareció interesante. El Dow Jones, que se crea el 26 de mayo de 1896, arranca con 2 empresas. Solo sobrevivió General Electric. Entonces tampoco las cosas son eternas, van y vienen. ¿Qué nos proponen los países más importantes? Andrea Nales, ministra de Trabajo, nos habla de buscar soluciones políticas entre empresarios y sindicatos, se habla de una renta universal, de universalidad de los servicios sociales. La Fundación Adenauer calcula que solo 1/3 va a poder tener un trabajo remunerado. Entonces, esta salida sería la salida incruenta, es la de confiemos en que la tecnología nos va a ayudar. Sin embargo, cuando uno ve que Christine Lagarde nos está diciendo que tenemos nos decía que teníamos que correr la edad jubilatoria, lo que nos empezamos a dar cuenta es que tal vez en realidad nos están entreteniendo y no sé exactamente lo que están pensando que van a hacer. Bueno, este es un mapa de la revolución. Soluciones no oficiales, ¿qué es lo que está pasando realmente? Y con esto ya terminamos. Tenemos una población sobrante. Los avances tecnológicos hacen que no necesitemos un ejército de trabajadores. No solo es malo desde el punto de vista económico, también es un problema de orden social y probablemente vayamos a ver cada vez más levantamientos y conflictos sociales. Entonces, a partir de eso, ¿qué es lo mejor? Implementar planes de reducción demográfica. Por eso vamos a ver que casi todas las políticas de orden social que vienen promovidas por las Naciones Unidas, que a su vez, como veíamos al principio, han sido cooptadas por este movimiento globalista, apunta a lo mismo. Porque como decía Mario, no se piensa en la dignidad humana, sino en el recurso económico. No se pone la tecnología al servicio del hombre, sino el hombre al servicio de la tecnología. Entonces, yo creo que lo central de esto y lo que no vamos a poder evitar hacer es debatir quién se queda con la producción tecnológica. Porque básicamente, si Marx hablaba de la plusvalía
y de la lucha del trabajador por esa plusvalía que se apropiaba el capitalista, hoy ese papel lo empieza a hacer una máquina, un sistema. Y si no logramos controlar ese sistema, lo que nos vamos a encontrar es que vamos a tener un excedente enorme de trabajadores. Entonces, en cómo reaccionemos nosotros vamos a tener la posibilidad de tener un mundo que va a ser bastante cercano a un paraíso o muy cercano a un infierno. Gracias. Tengo que reprocharte el tiempo, Ramírez. ¿Me pasó mucho? Bueno, vamos a nuestro segundo expositor. Vamos a hablar de Javier Ntaca. Me costó pronunciar este apellido, pero ahora creo que ya lo tengo clarito. Es un especialista en temas informáticos. También partícipe del movimiento sindical. Nos dará su visión sobre la realidad y la fantasía que envuelve a temas como la inteligencia artificial y sobre las capacidades de impactar sobre las formas de producción y cómo afectará a la sociedad. Bien, bueno, es un enfoque más bien desde la disciplina de la informática. Igual me gusta empezar contando anécdotas. Cuando éramos chicos había un profesor que nos había dicho que los mayas habían descubierto la rueda pero que no la querían usar porque se provocaría grandes cambios, que significaría la pérdida de un montón de fuentes de trabajo. Entonces no usaban la rueda, usaban ruedas cuadradas. Era un mito que había dicho un profesor y todos lo creíamos. Entonces hacemos pruebas con ruedas cuadradas y decíamos, es difícil, pero los tipos lo tenían guardada la rueda porque eso iba a ser un cambio tecnológico. Y entonces lo descubrieron, en realidad otros, la rueda, entonces ellos los iban matando y al final tenía que matar más gente para que no existiera la rueda. Es decir, el mito de la máquina que nos viene a quitar, los ludistas y que destrozaban las trilladoras en el siglo XIX, cuando empezó a aparecer automatización en el campo. Siempre estamos en un conflicto con la tecnología desde el comienzo. Entonces, se está manteniendo de alguna manera ese formato de tensión. La máquina viene a quitarnos el trabajo. La particularidad de lo informático estaría en que la inteligencia no solamente se aplica al campo solamente de la informática a través de las ciencias de datos, etcétera, sino también al control del mundo físico de la automatización. Hasta ahora los procesos de automatización industrial de alto costo, etcétera, estaban ligados a la gran industria automotriz, etcétera. Al día de hoy las máquinas, producir una máquina más o menos eficiente en su mecánica con ciertos componentes que la hagan resistente, como pueden ser los componentes de un auto, etcétera, pueden ser controlados por una inteligencia. Entonces el mundo de la automatización física está siendo intervenido o ampliado en su poder de funcionalidades a través de lo que es la inteligencia artificial. He hecho más o menos esta idea básica. Hay unos conceptos a aclarar siempre, que es lo que es de la ciencia de datos, la diferencia que hay entre lo que es el machine learning o las computadoras que aprenden e inteligencia artificial. El machine learning es las computadoras que aprenden en millones de datos y encuentran patrones. Todo el tiempo, a partir de esos patrones que encuentran, se hacen análisis estadísticos, se pueden sugerir acciones ante ciertas situaciones que se presentan, etc. La inteligencia artificial es la toma de acciones, la sugerencia o directamente la toma de acciones del sistema mismo del software, ya no como asistente, sino llevándolo a cabo. En este momento se está viviendo con la inteligencia artificial un fenómeno que escapa a lo que es la prevención, especulación que se venía haciendo con este tema. Generalmente, como la ley de Moore, que cada año y pico se va duplicando el poder de proceso de los microprocesadores, había un cálculo más o menos que son como hitos o marcas estándar que definen más o menos el statu quo de toda la tecnología. Era que, bueno, se calculaba el año 2025 que una computadora le pudiera ganar a un jugador de Go o al campeón mundial de Go. Eso terminó sucediendo hace ya 3 años, en 2016. Alphabet, o el AlphaGo, la primera versión de una inteligencia artificial que produjo una empresa inglesa, le ganó. Esto es diferente completamente a lo que era antes jugar al ajedrez. La máquina que jugaba la Big Blue y toda esa, en realidad era una bestia máquina que tenía
70 millones de partidas guardadas y una capacidad especulatoria enorme. Entonces era un 95% de archivo y solamente 5% de capacidad especulatoria o de prueba-error. En la inteligencia artificial no, solamente se le cargó las reglas del juego y la máquina jugó contra sí misma millones de veces, aprendió técnicas y terminó hasta generando jugadas maestras que han quedado marcadas en Corea del Sur, entre las grandes jugadas maestras, una jugada que hizo en la tercera partida contra Lee Sedol. A partir de ahí, de alguna manera, todos los que estamos en esto entramos en una necesidad de parar de alguna manera con el hype o la bola que se estaba viniendo atrás, que bueno, entonces ya está, se puede hacer todo, y ponernos conservadores en las predicciones, porque en realidad se nos escapó a los profesionales la predicción, así que hasta pareceríamos los menos autorizados a hablar que quizás los que la pegaron con la especulación distópica. Entonces, a partir de esta aparición también aparece el sentido de responsabilidad enorme para todos los profesionales en el área de la informática y aplicada a la inteligencia artificial, que casualmente tiene que ver con la relación con el trabajo. O sea, cuando yo hacía sistemas de automatización de radios en los 90, tenía ya ese conflicto y sabía que, bueno, una radio nueva ya la iban a tomar automática, le iban a hacer automática y sin operador, tenía ese conflicto, por decirlo, de verdugo de los propios trabajadores, aunque suele suceder en otras áreas, pero en la nuestra era más notable. También apareció esta discusión ética y muchas encuestas éticas entre los profesionales de sistemas, hasta llegar a las grandes cuestiones éticas de qué decisión tiene que tomar un auto automático, mata a las 2 señoras de 70 o a un niño de 5. Esos dilemas éticos, digamos, programados, etcétera. La ética en la inteligencia artificial está entrando por todos lados. En ese sentido, con respecto al trabajo, lo que se espera es un avance permanente, porque la rueda Maya no se va a poder esconder. Quien aporta dinero para esto espera tener un rédito. El rédito es tangible y es válido. Mucho de la reducción de los 10.000 empleados del HSBC, alguno tiene que ver obviamente con los problemas de Hong Kong, etcétera, pero se está dando en todo el sistema bancario. Los chicos que analizan cuentas, que hacen predicción y todo eso, ya lo hace la inteligencia artificial mucho mejor. Entonces, la incidencia en el trabajo va a entrar en todas las áreas. Claramente, no solamente en la industria, sino que va entrando en la medicina a partir de diagnosticar con mucha más precisión, a partir de 700.000 muestras de historias clínicas, perfila mejor, va a ir encontrando espacios y va a ir, a diferencia de otros modelos que quizás se veía claramente cómo iba impactando en sectores económicos, esto cuela en diferentes áreas, desde la simple compra online, desde estar analizándonos y ya la aplicación estar sugiriendo qué me conviene comprar más cerca, más rápido acá, todo, etcétera, para el consumo, lo cual modifica, y especialmente, por ejemplo, para el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de locales que hay al exterior, a la calle, el retail que se le dice, va cayendo estrepitosamente porque es más fácil que esté todo el gran cerebro ahí operando. Como estoy con los 15 minutos, voy a saltar directo entonces a lo propositivo, si no seguía diagnosticando, perdón. Esto puede ser visto entonces que se viene el transhumanismo y que vamos a ser todos cyborgs. Ahí se puede especular con la gran distopía. La gran distopía ya la estamos viviendo. La otra vez leía, no me acuerdo el nombre, alguien de 1910 que decía, si el promedio de la población llegara a ser de 70 años sería una catástrofe. Más o menos estamos viviendo esa distopía, estar hiperconectados con un gran cerebro, conectado a la gran red de internet, hiperlocalizados e hiperindividualizados, es realmente una pesadilla. No entiendo cómo nos volvemos paranoicos y nos volvemos locos con esto, pero es una realidad. La distopía ya la estamos viviendo, entonces, ¿cómo administrarla? Desde una cuestión estrictamente política, de Estado, de los gremios, sugerimos, etcétera. Antes que nada,
tenemos que tener una lectura de soberanía tecnológica. Al día de hoy, quienes producen, como bien mostró Marcelo, son 4 o 5 polos que están siendo quienes manejan la tecnología de hardware, de software y los datos de la inteligencia artificial en sí, los metadatos o del dato tokenizado producido por esa inteligencia artificial, que es el que luego explotan para dar servicios. Nosotros no podemos seguir dependiendo de cada vez más tecnológicamente. Claramente va a haber países que manden y países que estén en la cola. No necesariamente la postura sea de país que manda, se puede pensar, y esto también es importante, el modelo tecnológico también permite que si se aplica una política de independencia nacional, se puede llevar adelante a partir de una serie de subpolíticas, por decirlo de algún modo, de implementación, un acomodamiento, una integración de todos estos modelos tecnológicos sin necesidad de tener que ser especialmente agresivo hacia afuera o tener que estar en conflicto permanentemente. Con una lógica política de control sobre los avances tecnológicos se resolverían muchas cuestiones. Lo del trabajo, y esto hay que aclararlo, no sabemos realmente cuánto va a impactar. Es impredecible al día de hoy. Todos hablan de si un 50% en tales áreas. Ayer leí un informe. Yo recomiendo leer alainet.org todos los informes del licenciado Alfredo Moreno, que se encarga de esto. Después vamos a pasar el enlace. Hay 280 rubros, que son plausibles de ser barridos por la inteligencia artificial. La aparición de nuevos trabajos, sí, ahora lo único que está generando es gente ortopédica a la gran inteligencia artificial. Los chicos que escuchan las grabaciones de Google que no entendió, de Alexa, la escucha un chico que dice, quiso decir esto. Y el trabajo de lo que es, nosotros le decimos ortopedia digital, en realidad es las personas trabajando para las máquinas. El resto de los trabajos está todo para lo que es el STEM, o sea, eso ya es una política clara que no hace falta reforzar, que cada país tiene que invertir en STEM. Pero en concreto lo que tenemos que tener es la inteligencia artificial tiene que procesarse acá. Tenemos que tener, primero, si no se puede producir, tener un hardware donde la información que surja del análisis de datos que sirvan para estrategias de Estado, para todo lo que sea, tiene que generarse acá, porque el dueño de esa información, la información es el oro del siglo XXI, etcétera, tiene que ser generada en nuestros entornos para todas las utilidades que se puedan dar. Primero con el software, luego lo que es infraestructura, sistemas operativos, routers, las aplicaciones celulares, todo lo que tenga que ver con software e infraestructura. Insistimos también, no solo por ciberseguridad, sino por el valor agregado que genera. Después está, bueno, las políticas en sí de producción de hardware, al principio con ensamblado solamente, pero con eso se garantiza que colocándole un software propio a ese hardware ya tenemos cierto nivel de soberanía tecnológica. El día de mañana se puede trabajar en un proceso de asociación con que China, que lo está ofreciendo, que es de transferencia tecnológica para poder fabricar microprocesadores, especialmente lo que es el proyecto RISC-V, que es un chip procesador open hardware, por lo tanto no hay que pagar licencia. Hay que pensar que uno no puede fabricar, los chips tienen una gran inversión en patente, en propiedad intelectual. Este modelo, al igual que el modelo del software abierto, es un hardware abierto, por lo tanto se puede clonar y duplicar sin tener que pagar royalties, derechos a nadie. Esas son cuestiones que hay que tenerlas en cuenta. Y en sí, al respecto de lo que es del trabajo de los trabajadores, está muy claro, y esto está muy, muy estudiado, por lo menos en nuestro gremio lo estudiamos un montón, el tema de la Plataforma Nacional, Plataforma de Economía Colaborativa. Es impensable que en este momento nosotros no sepamos cómo hace Rappi para decidir cómo le da más trabajo o menos trabajo a un chico.
a partir de un relevamiento que hicimos y conversando de una manera informal, llegamos a determinar que el algoritmo otorga facilidades a quien recién ingresa a la plataforma, para luego, una vez de haber estudiado que esa persona ya tiene una relación prácticamente de dependencia con la plataforma, le empieza ahí a tirar los trabajos más difíciles y más complicados, de menos paga, etcétera. Toda esa ética nosotros no tenemos acceso, se propuso un proyecto de ley para que en tiempo real vayan tirando cosas que nosotros hagamos la heurística. No, en realidad toda esa tecnología tiene que ser nacional, tiene que estar auditada, desarrollada por universidades, empresas, auditada por el Estado, promovida por empresas de infraestructura nacional, etcétera, pero no puede... hay mucho impacto tiene y va a seguir teniendo. El crecimiento de la economía colaborativa por ahora es para servicios al hogar, pero se va a ir yendo hacia muchos otros rubros de la economía. Una de las cuestiones difíciles de abordar con todo esto es que hay que tener cuidado con las etiquetaciones. Cuando uno habla de que todo tiende a ser de esta manera, no es que uno esté promoviendo esta economía liberal, individual, pero hay que poderlo administrar, y si tiene que haber un sistema central gubernamental, no necesariamente es estalinismo o una mega burocracia socialista. Los términos se reacomodan en este impacto, este nuevo paradigma de la tecnología impactando. Por lo tanto, lo que recomendamos también es liberarse, o no sé de prejuicios, pero tener muy claro los conceptos que uno aplica para esto, porque hay cosas que son anarquistas en la manera pero controladas, entonces no sabemos cuánto de liberal tiene, etcétera. Hay que abordarlo de una manera pragmática, entendiendo las fuerzas que interactúan, pero también teniendo muy en claro lo que marca Marcelo con el informe, que en la medida que nosotros no tengamos control sobre eso, se va a hacer mucho más difícil la gestión de los destinos de qué hacemos con esa tecnología. Si va a terminar quitando trabajo, discutimos entonces el ingreso universal, aunque a muchos les gusta o no les gusta, etcétera. Más o menos esto tiene que ver con la propuesta en concreto seria de que esto la cuestión de inteligencia artificial y robótica tiene que ser leída desde una lectura estratégica nacional. Todo eso. Impecable, Javier. Muchísimas gracias. Muy, muy, muy bien. Bueno, pasamos a nuestro siguiente expositor. Estamos hablando de Rulo de la Torre. Creo que todos acá presentes lo conocen. Es economista y por lo tanto le hemos pedido que se sume al encuentro para poder analizar el impacto de las nuevas formas de trabajo desde su especialidad. La economía termina siempre siendo algo definitorio en las posibilidades para generar un plan de acción que sea efectivo. Siempre me acuerdo, Rulo, antes de pasar la palabra, que Lula una vez en el Congreso estábamos ahí con un grupo y dijo, yo no entiendo a los economistas, antes de que uno sea gobierno tiene la solución para todo. Yo cuando llegué al gobierno lo llamé y me decía, compañero, está difícil la cosa, ¿eh? Así que bienvenido, Rulo, gracias. Un aplauso para Rulo, por favor. Bueno, muchas gracias. Te agrego otra anécdota, Ivonne. Se suele decir que los economistas es una de las pocas profesiones que nunca tienen fracaso, porque siempre después la culpa es de otro. Bueno, está bien entonces. No vas a encontrar un economista y decir, la verdad, hice este plan y me equivoqué, pero me confundí total. No. Estamos en consonancia entonces. El agradecimiento desde ya a participar de esta mesa, del nivel que tiene. Realmente estoy aprendiendo mucho de cada uno de los que escucho. Así que felicitaciones a los organizadores. La verdad es una brillante idea y ojalá puedan repetirla y podamos seguir colaborando, no necesariamente desde acá, pero sí en la difusión de este tipo de actividades que son fundamentales. Y también la felicitación para los dueños de casa, para Sadop, Mario, profesor, la verdad que es un lujo estar acá y la verdad lo felicito también por poner a disposición un lugar así tan lindo para que se desarrollen estas actividades, que es muy importante que desde el movimiento obrero se esté comprendiendo la importancia que tiene esto, ¿no? Un poco esto va como disparador de lo que voy a tratar de plantear, porque me parece que, y tengo la suerte de, yo seguro que cumplo con los horarios, porque digamos ya escuché muchas cosas, no hace falta que repita, simplemente voy a tomar algunos conceptos para lo que pensaba decir, que son 3 o 4 cuestiones que me parecen
que pueden ser comentarios a lo que se dijo, y después voy a tomar un ejemplo que me parece que es un ejemplo válido que todos conocemos de aplicación tecnológica y de lo que se discutía en su momento y de lo que fueron los resultados. Pero eso lo dejo para el final. Queda claro que el tema este del avance tecnológico es una realidad, es concreto, se va colando, como decía recién Javier, por distintos aspectos. Esto no se detiene, pero es importante y necesario el tema de gestionarlo, administrarlo, es decir, tomar una posición política. Y acá es donde nos encontramos quizá con la primera preocupación. Pareciera que hay mucho temor en las dirigencias, nuestras dirigencias políticas, a hacerse cargo del tema, a tomar el tema, informarse, buscar la mejor respuesta, y pareciera ser que a muchos les queda más cómodo negarlo el tema, o postergar una cuestión que avanza a una velocidad que lo que menos hay que hacer es postergar algunas respuestas. Y ahí me parece que tenemos un problema serio, y me parece que un poco la obligación que tenemos todos acá es de llamar la atención sobre eso y empezar a reclamar que en este tema se involucren un poco más aquellos que tienen responsabilidad. Por cierto, hay gente cerca de las dirigencias que en el plano científico están empezando a colaborar y teniendo una voz importante, pero me parece que todavía no es suficiente. Y en el aspecto puntual, el que estamos tratando acá, que es la relación con el mercado laboral, me parece que es una cuestión más que trascendente. De lo que pude leer con respecto a este tema, me encuentro con muchos documentos que hablan de qué es lo que se debería hacer previendo que va a haber muchos trabajadores que van a quedar afuera, que van a quedar perjudicados, que se van a bajar los salarios, entonces saber qué forma tenemos de ir compensando eso, de darle algún tipo de ingreso que facilite por ahí una transición, que otros en la transición tampoco van a encontrar trabajo, entonces hay que contemplar cómo se les tira una soga, una mano, concreto. Estamos hablando de lo que se suele llamar reducción de daños, pero pareciera ser que el daño se va a producir, es decir, aceptamos por dado que el daño se produce. Entonces la cuestión es, a ver que a quién se le ocurre la mejor idea de poner un poquito de paño sobre la herida y nada más. Y me parece que esto es no meterse de fondo con el problema. Es decir, hay un segundo aspecto sobre el cual llamo la atención. La primera es el tema de la no responsabilidad de abordar el tema. La segunda es quedarse simplemente en la reparación parcial de los daños que se van a producir. Y me parece que ahí es donde empiezo a algunas cosas que me apunté como comentario. Primero, es cierto que hay un riesgo de mayor desigualdad en el ingreso, no solo entre sectores que estén trabajando en esas nuevas áreas que incorporaron tecnología con respecto a otros que no estén en esas áreas, sino también entre países. Esto que recién se comentaba, del hecho de que algunos países van a ser de punta, las grandes corporaciones seguramente van a manejar varios de estos fenómenos y desde ahí le van a tratar de imponer a otros países las condiciones o las reglas. Cuanto más débil sea el gobierno del país no desarrollado, mayor serán las posibilidades de que tenga un daño en cuanto a los ingresos de su población y provoque mayor grado de desigualdades. Entonces, por eso también hay una responsabilidad política muy grande de definirse y tomar posición con respecto a esto. Este es un primer punto, es decir, asumir el tema desde el plano político, de los sectores políticos, desde la dirigencia, para que en todo caso no sean otros los que definan de qué forma se va a dar la incorporación tecnológica en los distintos sectores, en las distintas ramas o en general en la economía de punta. El segundo comentario, el impacto socioeconómico de la tecnología resultará siempre un problema de distribución de ingresos. Es decir, ¿qué es lo que sucede con eso? Aumentan los ingresos, cómo a quién perjudica, a quién beneficia. Es decir, no es muy distinto de lo que fue la historia de la economía y de todos nuestros países o del mundo, que siempre terminamos en una en una discusión de distribución de ingresos. Desde la rueda cuadrada hasta acá, más o menos, estamos hablando de lo mismo. Hasta si es Huawei o son los Estados Unidos, donde dominan el 5G, estamos hablando de
quién va a manejar, quién va a controlar eso y cómo lo va a distribuir. Y en línea directa con este segundo comentario, es el tercero, que es un interrogante que me parece que es fundamental para plantearse y empezar a entenderse con el tema. Aquellos que consideran que parece una cuestión muy abstracta, muy lejana el tema de discutir estas cuestiones, que es difícil de tomar para entenderlo, podemos ayudar con un comentario que me parece que está al alcance de cualquier dirigente político. Y es preguntarles, las ganancias producidas por la automatización, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial o lo que fuera, ¿se van a controlar? ¿Se van a dejar que sea el dueño del capital el que se la apropie? ¿Se le va a exigir que distribuya parte de estas utilidades que obviamente va a ganar con respecto a la etapa anterior, donde no tenía la tecnología al momento en que aplica la nueva tecnología? Me parece que aquí hay una cuestión tan fundamental y bastante concreta para discutir y hacerse cargo desde el punto de vista político. Y el último comentario que está muy en línea con algo, me parece, por lo menos lo entiendo yo, con algo que recién explicaba Javier. El tema de gestionar el avance tecnológico y la inteligencia artificial con un enfoque de inteligencia humana. Esto también creo que tiene que ver con algo que interrogaba y planteaba Mario Morant. Dejar que, está bien, hablamos de inteligencia artificial, pero la inteligencia humana es la que tiene que estar al mando de las decisiones. Las decisiones finales tienen que ser tomadas a favor del ser humano, no en contra del ser humano. Entonces, si hay tecnología, sí, que se incorpore nueva tecnología, pero no que no se incorpore una nueva tecnología en contra de los intereses del ser humano, sino que sea a favor. Y esa es una decisión humana, no una decisión de una máquina. Esto me parece que hay que asumirlo. Estas son cuestiones que tienen que ver también con una ética, pero tiene que ver con una política al servicio del ser humano. Y por último, quería comentarles un ejemplo que para mí me pareció, repasando el tema, muy válido. En Argentina se dio en los últimos años, década y media, podríamos hablar, 2 décadas, una incorporación tecnológica muy fuerte en lo que es la producción agrícola. Las técnicas y los avances en la maquinaria para la producción agrícola produjeron una transformación enorme, fundamentalmente en la producción de soja. Los rendimientos que tenemos de soja eran impensados 15 años atrás. Y este fue un salto tecnológico espectacular. Recuerden ustedes que allá por el año 2008-2009 se discutió aplicar una retención a la soja por una diferencia, aparte se había dado un salto muy importante en el precio de la soja en el mundo, entonces se dijo, bueno, tienen una sobrerrenta en la producción, una sobreganancia a través de una retención o un impuesto a las exportaciones, tomemos una parte desde el Estado para redistribuir. Se armó un escándalo con este tema, la mayoría lo recordará, y lo podemos agregar al que no lo recuerde o no lo sepa con fundamento, porque fue verdaderamente así, llegó a poner en jaque la continuidad del gobierno. Llegó a plantearse el tema de la salida del gobierno a raíz de esta disputa con las dirigencias agropecuarias, las dirigencias rurales, esta pulseada por el tema de las retenciones. Y ahí hay un ejemplo, y la discusión, el planteo era, se está tentando, es decir, el planteo en contra de las retenciones era, se está tentando contra la posibilidad de progreso del campo y de la capitalización con esto. Y además se está tentando contra una fuente, la principal fuente de dólares que tiene el país. Entonces, este era el tamaño del error que se cometía desde el Estado, es lo que se decía. Del otro lado se decía, no, estamos tratando de tomar una parte de esa superganancia para distribuirla. Si uno ve lo que pasó años después con este tema, resulta que con estas políticas terminamos en la peor crisis externa, la peor crisis cambiaria de varios siglos para atrás. Es decir, los dólares, las exportaciones llegaron a niveles récord y los dólares no están. Es decir, que si era para conseguir dólares,
con esas nuevas tecnologías los dólares no vinieron. Lo que pasó en el campo, y esto también hay elementos que lo corroboran, lo que voy a decir ahora, fue que ese crecimiento de la soja a través del mayor rendimiento lo que hizo fue desplazando a otras producciones, y las otras producciones que perdieron espacio fueron cultivos regionales, leche, por los tambos que cerraban y le daban el campo a alguien que venía a sembrar soja con los nuevos métodos, otro tipo de productos que tienen que ver más directamente con la alimentación. Y Argentina dejó de producir un montón de productos gracias o a costa del avance de la soja. Y lo que pasó con los campos, y esto ya se está viendo, a mí me tocó por lo menos verlo y que me lo mostraran en Entre Ríos, en la zona sur de Entre Ríos, es decir, plena pampa húmeda, zona de Gualeguay, donde hay campos en que te van marcando. Este campo le metieron tanta soja que ahora el campo ya no está en condiciones de producir nada, porque la soja no es lo mismo que el maíz o el trigo, no le devuelve los nutrientes a la tierra que le saca. El otro campo que antes de soja pasó a pastoreo de las vacas, dentro de un par de años ya no sirve ni para pastoreo. Es decir, y así hay un deterioro, una caída de la capacidad de producción de los campos por un mal uso de la soja, un mal uso de la nueva tecnología, que lo que se pretendía era tener un rendimiento muy rápido, una devolución muy rápida en cuanto a ganancia, sin importar demasiado lo que significa para futuro. Estas son las cuestiones que me parece que hay que plantearse, que necesariamente hay que gestionar y administrar. La nueva tecnología no puede estar en contra del ser humano, en contra de un proyecto de país. Tiene que jugar a favor, y ahí es donde me parece que hay una obligación de los sectores políticos de tener una responsabilidad muy grande en este tema, enterarse, consultar a los especialistas, a los expertos, tratar de entender de qué se trata y asumir su propia responsabilidad. Seguramente nos van a pedir a todos, empresarios, trabajadores y demás, que cada uno haga su aporte a esto y quizás algún sacrificio, pero hay una dirigencia política que está absolutamente obligada a tomar las riendas en este tema y tener por lo menos alguna definición. Que por ejemplo, con el ejemplo que di del campo, que el modelo de producción se defina políticamente y a partir de ahí se ponga una tecnología que está al servicio de ese modelo y del ser humano y de la población, no que sea al revés, que es que venga una tecnología del exterior a determinarnos cuál es el modelo del país y a partir de ese modelo del país nos diga quién queda y quién queda dentro y quién queda afuera del modelo. Gracias. Muchísimas gracias, Rulo. Excelente, muy bien. Hoy tenemos un público, así como los expositores muy especial. Marino Vanni vino a un plenario sindical regional, con lo cual contamos la presencia en el público de sindicalistas, de dirigentes sindicalistas regionales, lo cual agradecemos muchísimo, y también la presencia del oficial Luis Romero de la Embajada de Paraguay, que me olvidé mencionar a un principio, y obviamente entre el público es muy difícil nombrar a cada uno, pero les agradecemos muchísimo a todos por la presencia nuevamente. Bueno, Marino Vanni, como dije, llega desde Montevideo. Como notarán, tendrá un acentito conocido, así que es de mis pagos. Habla un excelente español, seguramente mejor que yo, que ya no tengo más remedio, si bien tiene este acentito que es muy, muy nuestro, ¿no? Él está abocado a poner en debate a través de Industrial la perspectiva y la acción colectiva y sindical, de manera de prepararnos para el mundo que se nos viene. Así que les cuento una infidencia antes de ir. Hace unos años conocimos a Marino porque fuimos a un encuentro que le habían organizado desde la CTA, si no me equivoco, y ese tema de la tecnología, la geopolítica, los avances, venimos trabajando hace 4 o 5 años por lo menos, y de repente nos encontramos con Marino Vanni exponiendo, y con Marcelo decimos, pero está diciendo lo que venimos diciendo nosotros hace años, ¿cómo puede ser? Así que le dije antes, santo de casa a veces no hace milagros, pero una vez que lo escucharon a él, sí nos empezaron a escuchar a nosotros, así que doblemente gracias por estar acá, Marino, así que te dejo con todo este público para que, bueno, nos cuente un poco y nos haga el cierre de este encuentro de hoy.
Bueno, un aplauso para Manino, por favor. Muchas gracias, compañera Ivone. Es un gusto estar acá con ustedes. Y realmente yo lo que voy a hablar acá, después de todos que hablaron en esta mesa, es difícil. Pero desde la perspectiva de nosotros, los trabajadores, vamos a intentar contribuir y aportar un poco. Bueno, entonces, para hablar del mundo actual, podemos hablar de varios aspectos y uno es de la transformación del mundo del trabajo. Pero antes de hablar de las transformaciones en el proceso productivo, yo soy metalúrgico, soy dirigente sindical brasileño y participo de una organización internacional que se llama Industrial Global Union, que organizamos los sindicatos de los trabajadores de la industria, 14 sectores de la industria. Solo están en nuestra organización los trabajadores de alimentación y construcción civil y madera, ¿vale? Estamos tratando este tema porque es un tema que es parte de nuestra sobrevivencia como trabajadores, tenemos que influenciar sobre el mundo, ¿no? Y para entender el tema y el mundo actual y actuar sobre este mundo, tenemos que entender, primero, que estamos en un mundo globalizado, ¿no? No existen, o sea, pueden venir expertos acá, pero tenemos que dejar de pensar que somos países o territorios cerrados y que no vivimos en un mundo globalizado y que vivimos una economía que dice que es de libre mercado, pero ¿quién domina esta economía y quién realmente impone la lógica del capital a nivel global? O sea, las grandes transnacionales que vienen a través de estados y con toda su maquinaria y tecnología imponer y disputar riqueza y concentrar riqueza para mantener la competición que es parte del sistema capitalista. O sea, no hay otra lógica, no hay una lógica humana, pero una lógica de comercio y de mercado y que no tiene nada de ser humano por detrás. O sea, vivimos en un planeta que tiene otra lógica y no es el ser humano el centro. Y para nosotros como trabajadores esto ya es un gran problema, que en verdad debería ser el centro el ser humano y no el capital del mercado, y esta es la sociedad en que vivimos y tenemos que entender. Bueno, y en esta lógica hay dos grandes imperios que disputan. Y los demás somos parte del juego, ¿no? Y sufrimos los efectos o somos afectados por esos grandes imperios, ¿no? Y que puede tener un tercero o cuarto, que estamos ahí disputando y viendo quién va a ser el primero y quién va a ser el segundo. Pero los dos grandes imperios necesitan, para vivir y para competir, energía, o sea, de capital, energía humana, energía de alimentos, energía de productos, o sea, para mantener el sistema y seguir competiendo y acumulando y hacer con que funcione esta lógica. Entonces nosotros ahora estamos mirando, hay varias cosas que podríamos mirar de las transformaciones que estamos pasando en el mundo del trabajo, pero voy a trabajar en 15 minutos, no va a ser fácil, pero en 4. Una son las grandes transformaciones que el compañero acá habló muy bien y que no necesito más hablar, que son las transformaciones en el proceso productivo, la industria 4.0, los logaritmos, la digitalización de los procesos, las plataformas, todo eso es un proceso que es muy fuerte y está pasando. Pero por otro lado, ¿no? Tenemos el tema que no es un proceso nuevo, pero se potencializa con la digitalización, con la industria 4.0, con los logaritmos, que es la atomización de la producción, la descentralización de la producción y la producción global en cadena de suministro. Pues, hoy en día, si vamos a mirar, las grandes marcas definen lo que vamos a consumir, las grandes marcas definen el precio y las grandes marcas definen cuánto van a ganar. Cuánto cada uno va a ganar en esa cadena de suministro. Y nuestros empresarios nacionales o nuestros gobiernos quieren buscar un espacio en esta cadena global de producción. Y ahí nos impone a los trabajadores la lógica que el mercado impuse para las grandes empresas nacionales o las transnacionales que contratan otras empresas. Entonces, la producción de cadenas de valor a partir del sistema vertical. Eso con la digitalización, una más. Entonces, con la digitalización, eso se potencializa y mejora mucho para el capital seguir acumulando, y por eso funciona ahora y tiene más, y es inmediata, casi que instantánea, con la velocidad en que estamos viviendo el mundo, ¿no?
y la otra la producción a partir de la cadena de valor horizontal, que también buscamos o intentamos hacer parte, produciendo una autoparte acá, otra autoparte allá. Nosotros producimos el asiento del coche de Mercedes-Benz, producimos con el cuero de acá, otro produce el neumático a partir del petróleo, y así vamos, ¿no? Pero todos buscando hacer parte de esa cadena de valor horizontal, donde esos dos módulos de producción continúan y siguen existiendo a partir, y tenemos en toda la cadena de suministro, todavía el año 2019 tenemos mano de obra infantil en todos los sectores, ¿no? El tema de la basura y del residuo, bueno, ¿cómo vamos a tratar eso? Porque quien trata eso son los pobres, los trabajadores y los países más pobres que se quedan con la basura de todo el sistema, de todo el acúmulo de esa producción. Bueno, los muertos siguen en 2013, seguimos teniendo 1.200 compañeras mujeres muriendo en una fábrica de textiles. Mesmo que tengamos toda esa tecnología, la acumulación del capital sigue provocando este tipo de producción, este tipo de homicidio industrial. Bueno, hay un deslocamiento industrial, y el gran problema para nosotros ahora, hoy en día, de todo eso es que una camisa que es vendida a 29 euros en Europa, la marca se queda con 17 de los 29. Y nosotros, toda la clase trabajadora, en todo el proceso, desde la producción del algodón hasta entregar con la bicicleta la camisa, todo eso cuesta 0,18. Este es un tema para nosotros como trabajadores, como clase trabajadora, pero también como sociedad. Si nosotros sacamos un euro de ese señor que controla esta marca, o de ese grupo que controla esa marca, de los 17 que él se queda, significaría aumentar el salario en 5 veces. Tengo un economista acá que no me deja mentir. O sea, en 5 veces. Este es un gran problema para los trabajadores y para la sociedad, cómo vamos a distribuir esta riqueza y cómo vamos a dejar de esta concentración absurda que significa que sigue manteniendo el sistema. Bueno, significa que 8 hombres en este mundo detienen, todos saben estos datos, ¿no? Pero el sistema que promueve esta forma de producción, esta forma de acumulación, que genera que 8 hombres tienen la riqueza mayor do que 3 billones y 600 millones de personas en el planeta. Más de 50% de la población más pobre del mundo detiene menos riqueza do que 8 hombres. Eso es la primera vez que en nuestra historia, bueno, algunos ya hablaban lá en 1900, 1917, ¿no? Que íbamos a llegar a esto, y eso se profundiza más con toda esta forma de producción y con todas esas tecnologías que vienen. Y bueno, y sigue generando este tipo de sociedad, ¿no? De los incluidos y de los excluidos. Bueno, la industria 4.0, la revolución y la tecnología 4.0 va a se potencializar mucho más, y la guerra que estamos viviendo ahora es para ver quién va a disputar este mercado, quién va a controlar este mercado. Entonces, quién va a imponer la velocidad de este proceso es quien va a definir, y quien define a Internet, la velocidad de esta implementación y de control de este proceso. Bueno, los compañeros aquí que son expertos, el compañero acá no me deja mentir, si estoy mintiendo me diga, pero dice que la 5G va a ser 20 veces más rápida do que mi capacidad de recibir la información. O sea, es más rápida que el ser humano, que nuestra capacidad de recibir y absorber la información. Sí, igual ya está aprobado el 6G. 6, entra dentro de 6 más, el 6G más potente. Bueno, acá tenemos, o sea, entonces es más do que instantáneo, es más rápido que nuestra capacidad. Antes, va a funcionar antes que queramos que ande. Ya, bueno, vamos a adivinar. O que está pasando en nuestro sector es que está llegando, en la minería ya no tenemos más chofer. Son camiones automáticos. Acá ya está llegando, acá en Argentina, está llegando en Perú, está llegando... bueno, vamos a sacar los minerales, vamos a sacar los recursos naturales sin necesidad de mano de obra local. Porque yo controlo ese camión de Suecia, controlo ese camión de Japón, controlo ese camión desde Estados Unidos, desde una plataforma. Eso es posible y ya es hecho. En Chile se ve ya en la minería, los camiones, las palas están en el norte, y desde Santiago 6, 7 jóvenes juegan PlayStation y controlando esos camiones.
Bueno, y la riqueza que esta empresa lleva de este país, ¿cuánto se queda? En impuesto de trabajo, nada. En contribución social para jubilación, bueno, nada. O sea, bueno, entonces tenemos que ir percibiendo, bueno, vamos a tener toda esa tecnología que ya hablamos, ¿no? Pero otro cambio, que el tercero cambio que estamos queriendo profundizar acá, el cambio de la matriz energética. Eso también va a generar, para nosotros, trabajadores que producimos energía, mucho desempleo, porque va a cambiar la matriz. Los trabajadores de minería de carbón van a ser sustituidos por otras energías renovables. Y no hay energía que sea limpia totalmente y que no cree problema al medio ambiente o que no tenga un impacto sobre nuestro planeta. No hay. Pero hay algunas que son más, son renovables y pueden ser y tener un impacto menor porque tenemos el tema del calentamiento global y vamos a tener que enfrentar esto. Pero las grandes transnacionales no van a resolver esto si nosotros no enfrentamos como sociedad, ¿no? Bueno, el tema de la frota, de los coches, hay países ya que definiron, bueno, 2025, 2030 no vamos a usar más carbón, nuestros coches van a ser eléctricos, autónomos, independientes. Bueno, eso es un proceso que algunos pueden decir que... Tem una foto que nosotros estamos, tengo una compañera nuestra que muestra 1913, me parece, en Estados Unidos, Nueva York, solo carrozas con caballos. 7 años después, solo coches, pero muchos coches. 7 años a 100 años atrás. 7 años fue el cambio. Algunos dicen que va a ser 2030, pero ya algunos dicen que carro autónomo va a ser en 2025. Hay ya, bueno, hay trenes, hay aviones que no son totalmente, pero ya tenemos planadores y todos que andan, ¿no? Bueno, entonces... El tema del cambio de la matriz energética va a generar también un nuevo patamar de desarrollo. O sea, los países que van a estar más y tener más capacidad de tener y obtener energía para reproducir y acumular, van a salir adelante. Los que están más atrás, bueno, vamos a sufrir o vamos a seguir teniendo problemas para desarrollarse como sociedad. Bueno, nosotros hablamos de transición justa. Tenemos que discutir como sindicatos una transición de este mundo para el otro, que no vamos a tener, o vamos a tener menos trabajo. Y para nosotros no hay problema. El ser humano, nos contaron que el ser humano se construye a partir de la dignidad del trabajo. Bueno, tal vez sí. Y todos queremos ser creativos, pero no necesitamos ser creativos solamente produciendo y trabajando. No podemos también ser productivos y construir otras formas de relación humana, por ejemplo, que tenemos dejado de usar esta inteligencia para tener mejor relación, de usarmos nuestro tiempo para cultura, para deportes, para turismo, para otras cosas. O sea, nosotros no vemos el problema de la tecnología como un gran problema. Depende cómo va a ser usado, como ya otros hablaron acá. Si va a servir para el ser humano y para nos ayudar como humanidad para resolver problemas, desde enfermedades hasta el tema del consumo que necesitamos, porque también vamos a tener que definir el límite del consumo, porque este planeta es finito y no se puede consumir todo. Y sea para ayudar, por ejemplo, a que todos los trabajadores tengan luz eléctrica, energía eléctrica sin costo, agua como un derecho humano, y las tecnologías van a nos ayudar a tener eso, bienvenido. El tema es que esa tecnología no puede nos explotar y no nos dejar agua, no dejar luz, que deberían ser derechos básicos y fundamentales. Este es un tema. Y bueno, para todo eso, y con todo ese sistema me da la posibilidad de yo hacer reformas laborales y crear o acabar con el fin con el pacto social, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, todo eso me da posibilidad de yo contratar personas a partir de plataformas y no tener más relación. ¿Y para qué sindicato? ¿Y para qué contrato colectivo? Si la relación ahora es de mercado y no hay más trabajadores, hay personas que son parte de un número y que son logaritmos y que van a participar de una economía a partir de buscar renda a partir de una plataforma que va a me seleccionar, que me va a excluir, que me va a torturar, que me va a poner a trabajar o no. Entonces, el tema es cómo controlamos esas tecnologías, esas plataformas, pero la lógica del mercado y la lógica del sistema es que sea todo flexible, no hay que no tenga reglas ninguna. Esta es la regla de oro, que es no tener regla y no tener ningún mercado controlado y ningún derecho controlado. Algunos países ya intentaron poner alguna regla para controlar
el tema de las tecnologías, el tema de las innovaciones, pero en Brasil, por ejemplo, la decisión de algunos jueces ya es decir, no hay relación de trabajo. Perdón, Entonces, ¿puedo corregir? En este momento está prohibido Rappi Globo, la sentencia del juez Gallardo sigue firme, si no me equivoco. en Argentina. Está prohibido, pido Globo y viene igual. Bueno. ¿Sí? Está prohibido, Está prohibido, pero viene igual. Y la Bueno. aplicación funciona igual. Y en mi Uber país... no está legalizado y todo el mundo pide Uber. Y en mi país está legalizado y dice, acá no hay relación de trabajo y puede explotar él como quiera. O sea, en algunos países, bueno, en Inglaterra hay otras sentencias, pero no podemos esperar por jueces, ¿no? Porque si esperamos, ellos van a regular de otra forma, ¿no? Debería ser la sociedad y gobiernos, como algunos ya hablaron acá. Entonces, para ir terminando, acá los propios empresarios dicen, ¿para qué sirve no el sistema? O sea, todo flexible me da más capacidad instantáneo de explorar el mercado de trabajo de forma instantánea. O sea, la masa y la reserva de mano de obra es online e instantánea. Yo exploro para acá o para allá y es global. Ahí, entonces hablamos de la subasta global. O sea, las grandes marcas hacen una subasta global para ver cuáles las empresas que van a trabajar para ellos y ahí estamos nosotros que estamos por detrás, que vamos a seguir trabajando. O sea, pidiendo por amor de Dios, como gobierno, hacemos la carretera, el puerto, todo, entregamos todo nuestro país para participar de la subasta global, para traer algunas maquilas para producir en Centroamérica, para llevar para el norte de América. O sea, todo eso depende y va a generar más o menos pobreza, va a depender de nuestra acción. Hoy el día de lucha global contra el trabajo precario, termino por acá. O sea, nosotros para enfrentar ese mundo de concentración, que al mismo tiempo acumulamos riqueza como nunca. Riqueza de conocimiento, riqueza económica, riqueza de poder todos en este planeta tomar agua y comer 3 veces por día, una riqueza de conocimiento y que podría ser distribuida, pero el tema está a quién va a servir, para quién va a servir y cómo van a ser los seres humanos normales, dónde van a estar ubicados. Vamos a estar viviendo la basura o de un trabajo parcial o temporal o algunas horas por día o por semana, o vamos a trabajar y tener una renta mínima, tener una dignidad y usar esta tecnología para redistribuir renta, redistribuir políticas sociales, redistribuir conocimiento, universidades, viviendas, bueno, todas las 7, 8 necesidades básicas del ser humano. Entonces, cabe a los trabajadores tomar ese debate junto con los expertos, con economistas y con todos los gobiernos que podamos articular para buscar una transformación justa y con desarrollo sostenible, porque de la forma que está, no es sostenible, y no es inclusivo. Así que depende de la clase trabajadora luchar y pelear por este mundo. Muchas gracias. Excelente, Marino, muchísimas gracias. La verdad, encantada, gracias a todos ustedes nuevamente por estar acá. Yo creo que fue realmente una mesa interesante y se ha puesto en debate un tema que, bueno, nos está alcanzando indudablemente. Así que, Mario, más que agradecerte nuevamente por hacernos posible estar acá. Damos por finalizado acá el acto. Les agradecemos a todos. Le pido una pausa a los expositores.